Chicos, muy buenos días. Ya estamos por aquí para comenzar con nuestra clase del día de hoy. En esta oportunidad vamos a trabajar con el área de religión, en donde vamos a conocer dos personajes importantes para la historia de los católicos. ¿Quiénes son? San Pedro y San Pablo. Sí, pues dos personajes importantísimos para, para todos nosotros. Tú ves ahí atrás que a quién tengo, lo llegas a ver. Tenemos al Papa Francisco. El lunes es su día de él también. ¿Sí? Es su día de él. A ver, vamos a conocer la historia de San Pedro y San Pablo mostrándote la siguiente diapositiva. Vamos por aquí. Mira, estamos, como te dije, en el área de religión. Y aquí pues tú vas a ver ya el video que te dejé para que puedas tener así una idea, un panorama ya más abierto sobre lo que te voy a contar. Aquí vemos pues a Pablo y a Pedro, ¿no? Darse la mano. ¿Y por qué será? ¿Serán amigos? Vamos a ver. San Pedro. Leamos juntos la información. Acá hay un librito que nos dice, el 29 de junio celebramos la fiesta de San Pedro y San Pablo. Jesús llamó a San Pedro para ser apóstol cuando Pedro estaba pescando en su barco. Pedro dejó todo atrás y decidió seguir a Jesús. Jesús sabía que Pedro era un buen líder. Preguntó a los apóstoles, ¿quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Mira, Jesús le está dando unas llaves. Entonces lo eligió para que sea el jefe de la Iglesia Católica y el pastor de todos los católicos del mundo. San Pedro fue el primer papa. ¿Tú te acuerdas el video? El verdadero nombre de Pedro, ¿cómo era? Pedro lo llamaban Simón. Su verdadero nombre era Simón. ¿A qué se dedicaba al inicio? ¿Te acuerdas? Recordamos. Él se dedicaba a la pesca, era pescador. Él todos los días salía a pescar, tiraba su red y pues encontraba muchos peces. Pero un día tiraba la red y no pescaba nada. Bueno, volvió al siguiente día y nada. Llegó un tercer día, nada, estaba preocupado porque qué iba a comer, ¿no? Estaba así un poco triste, desanimado, como que ya no quería ni siquiera tirar la red ni nada. Hasta que Jesús llegó a visitarlo y se dio cuenta que Pedro pues estaba triste, ¿no? Le dijo, ¿por qué pierdes la fe? Así le dijo Jesús, no pierdas. Ten mucha fe en mí. Tira la red. Y Pedro lo miraba y así, y tiró la red, haciéndole caso a Jesús. ¿Y qué crees que pasó? Sí, pues, la red se llenó de muchísimos peces. Desde ese momento, Pedro prometió tener mucha fe y predicar la palabra de Dios. Jesús, ¿sabes qué le dijo? Ya no serás un simple pescador, ahora vas a ser un pescador de hombres. Pero lo escuchaba. Le dio una misión. Ya no te llamarás Simón, ahora serás Pedro. ¿Sabes qué significa Pedro? En ese tiempo Pedro significa roca. Te llamarás Pedro y construirás mi primera iglesia. Le dio esa misión, construir la primera iglesia católica, donde todos mis hijos irán a visitar. Por eso Pedro llegó a ser el primer papa. Una gran misión le dio y Pedro lo llevó a cumplir. Lo llevó a cumplir. Y de ahí nos habló de un personaje, ¿quién era? Era San Pablo.
era llamado, su verdadero nombre era Saulo. ¿Qué cosa pasaba con Saulo? A Saulo lo veíamos así todo molesto. ¿Sabes por qué estaba así? Porque no creía en Dios. Y renegaba de las personas que creían en Dios. Incluso de repente hasta los perseguía. Vamos a ver por aquí, mira. ¿Ves? San Pablo. Pablo nace en una familia judía de Tarso, en Cilicia, la actual Turquía oriental. Recibe el nombre de Saulo y el nombre romano de Pablo. Fue educado en Jerusalén, habiendo recibido del rabino Gamaliel una enseñanza rigurosa de la ley. Saulo, que defendía con celo las tradiciones de sus padres, pudo haber pertenecido al grupo de los celotes. Y dice pertenecido. Siendo joven, estuvo presente en el martirio de San Esteban. Saulo aprobaba su muerte y aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia. Y Saulo se convirtió en perseguidor de los cristianos. ¿Te das cuenta? Saulo odiaba a los cristianos, odiaba a las personas que creían en Dios. Yo te conté, él renegaba mucho de las personas. Dice que un día estaba cabalgando, y de repente se le apareció así una luz y Pablo cayó. Cayó y escuchó una voz que le hablaba. ¿Y sabes quién era? Era Dios. Le dijo, ¿por qué dudas de mí, hijo mío? ¿Por qué? Y él, a pesar que lo escuchaba y veía así una luz así destellante, con un destello, él pues como que no creía lo que le dijo. ¿Sabes qué le dijo Dios? Le dijo, tú tienes que ir a predicar mi palabra. Tienes que darme a conocer a todos los hombres. Pero él no hizo caso. ¿Y sabes qué le pasó? Se volvió ciego. O sea, Pablo no podía ver. Y cuando él comprendió con el tiempo que tenía que hacer caso a lo que Dios le había dicho, que tenía que ir a predicar su palabra, inmediatamente cuando pensó eso, la vista regresó a la visión. Y desde ese día Pablo entendió y fue a predicar a todas las personas. Y no dejó de hacerlo desde ahí. Dice que pasó el tiempo y Pedro y Pablo, los dos se encontraron. Se encontraron y se dieron cuenta que tenían juntos una misión. Ambos tenían esa misión que Dios les había encomendado. Pedro, construir la primera iglesia. Construir la primera iglesia católica. Y Pedro habló de Jesús toda su vida. ¿Ves? Qué gran transformación hubo en la vida de ellos, ¿no? Él dice, he puesto, mira la Biblia, en defensa del Evangelio de Cristo. Y aquí te traigo pues acá un resumen de cada uno prácticamente. Mira, San Pedro, 29 de junio. Pedro es un buen ejemplo para el que quiera seguir a Jesús. Muy cierto. Escucha la llamada, la invitación de Jesús para estar con él y para colaborar en su proyecto. En un momento duda, por miedo, pero Jesús lo perdona. No solo eso. Jesús le confía una tarea importante, guiar la iglesia, y Pedro dará la vida por llevarla a cabo. Recuerda que Pedro fue el primer papa. Ahora, ¿quién es el papa actual? ¿Te acuerdas? El papa Francisco. ¿Y tú sabes qué número de papa es el Papa Francisco? Te cuento que es el número 266. Recuérdalo, el Papa Francisco llega a ser el número 266. Imagínate, ha habido cuántos papas a lo largo de la historia. Y Pedro fue el primer papa. ¿Qué nos dice de San Pablo? Pablo al principio no creía en Jesús.
hasta que un día se encontró con él. Pablo le abrió su corazón y aceptó la misión que le encomendaba, de anunciarlo a todos. San Pablo escribió muchas cartas. Gracias a ellas sabemos que trabajó mucho por el Evangelio y que formó muchas comunidades cristianas. Son dos personajes muy importantes para todos nosotros. Y es bueno pues que conozcan su historia. ¿Por qué vamos a descansar el día lunes? Y bueno, aquí están los dos. Te cuento que pasó el tiempo y ellos dos se llegaron a encontrar. Y se dieron cuenta, ¿qué cosa? Que tenían una misión juntos. Eso ya te lo había dicho. Pedro, construir la primera iglesia. A él también fue el primer papa. Y Pablo, hablar de dar a conocer a Jesús a todos los hombres. Juntos forman un gran equipo. Y ahora, en tu cuaderno, vas a responder estas preguntas. Recuerda contestar lo que te está diciendo. En el inicio, Pedro, ¿a qué se dedicaba? No me vas a poner pescador. Pedro se dedicaba a... Acá sí solo tienes que marcar. ¿Por qué Dios dejó ciego a Pablo? ¿Por qué? Porque, y contestas. ¿Qué se celebra el 29 de junio? Se celebra el día de... Si contestas. ¿Cuál es el nombre del primer papa? Ah, eso ya. El nombre del primer papa es... ¿Cuál es el nombre del papa actual? Ah, ya, eso ya no te lo digo. Entonces, chicos, ya esto sería casi para finalizar. Aquí, por último, vas a dibujar a San Pedro y San Pablo. Ese dibujito que te mostré en la diapositiva 6, si no me equivoco. San Pedro y San Pablo están ahí agarraditos de la mano. Ahí eso puedes dibujarlo. Es un dibujo sencillo para ti. Lo vas a hacer lindo, lo pintas hermoso y presentas un buen trabajo. Esto sería todo por hoy. Ya conoces la historia de San Pedro y San Pablo. Y bueno, nos vemos en la siguiente clase. Chao.